Bienvenidos a PS Tutoriales. En este vídeo vengo a daros una pequeña idea para crear una tarjeta sencilla y bonita para tener un detalle con vuestros padres. Así que si os gusta y os interesa, quedaros a ver el vídeo. En España celebramos el Día del Padre siempre el 19 de marzo. Sé que en otros países lo celebráis en una fecha totalmente diferente, pero espero que eso no importe porque este vídeo se va a quedar aquí subido y en cualquier momento podéis acceder a él cuando lo necesitéis para hacer un pequeño detalle a vuestro padre, y evidentemente lo podéis hacer en cualquier día del año, por supuesto. Me gustaría que esta idea también la aprovechaseis para hacer otras cosillas que pueden ser pues para vuestra madre, o para el Día de los Enamorados, o en cualquier ocasión que queráis tener un detalle con una persona especial. Los materiales que voy a utilizar para hacer esta tarjeta que estáis viendo de fondo os los voy a dejar tal cual en el enlace que os dejo siempre abajo en los materiales del vídeo. Pero además os voy a dejar otros elementos que podéis utilizar, porque en concreto estos elementos son de un pack de Scrap Kit que os compartí en Navidad. Y en principio ese Scrap Kit, ese pack, no tenía nada que ver con el Día del Padre, pero vais a ver que simplemente cogiendo 2 o 3 texturas de ese pack y 2 o 3 elementos podemos hacer una tarjeta así de bonita. Bueno, pues sin más, vamos allá. Esto pretende ser una idea, no quiero que sea un tutorial que sigáis paso a paso, bueno, lo podéis seguir paso a paso si queréis, pero en principio es para daros una idea. Bueno, pues cierro esto y vamos a empezar abriendo un documento nuevo, y aquí tengo algo importante que deciros. Si tenéis pensado crear esta tarjeta para verla en un dispositivo digital, una pantalla, un móvil, una tablet, lo que sea, no es necesario que le cambiéis la resolución, podéis dejarla en 72 píxeles por pulgada, pero si tenéis pensado imprimir este trabajo porque queréis darle una tarjeta en formato físico a vuestro padre, por ejemplo, pues sí que es importante que cambiéis la resolución a 300 píxeles por pulgada para que cuando lo imprimáis la calidad pues sea mejor, sea más buena. Y por otro lado, el modo de color, si tenéis pensado imprimirlo, pues yo os aconsejo que lo cambiéis a CMYK, porque las tintas de impresión, o sea, los colores de impresión varían ligeramente en comparación a los colores de pantalla, que son el modo que utilizamos habitualmente, que es el RGB. Yo creo que esto mucha gente ya lo sabe, pero bueno, por si todavía quedaba alguien que no lo supiera, tenedlo en cuenta. En mi caso, como no la voy a imprimir, la voy a dejar en el ordenador, pues me quedo con una resolución de 72 y color RGB. Y el tamaño que yo he elegido, en este caso me he ido aquí a web y he elegido el tamaño de 1024 x 768, pero podéis utilizar el tamaño que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho todo esto, que me parecía importante comentarlo, vamos a empezar por archivo colocar y vamos a colocar la textura 1, que en este caso pues es la lisa, y vamos a hacer que abarque todo, por ejemplo así, y tecla Enter para validar. Ahora vamos a crear una corbata. Para crear la corbata podríamos utilizar la herramienta pluma y hacer la corbata de una sola vez, pero como sé que a la gente que acaba de empezar a manejar Photoshop le resulta dificultosa o difícil el manejo de esta herramienta, pues vamos a hacer la corbata utilizando formas básicas. Entonces nos vamos a ir aquí a la herramienta de forma personalizada y con cualquier color, el que queráis porque no va a afectar. Aquí arriba aseguraos que tenéis elegido la opción de píxeles, y en una capa nueva vamos a ir aquí donde dice forma, hacemos un clic en la flechita y como veis se nos abren todas las formas personalizadas. Nos vamos a ir aquí a esta rueda y vamos a elegir todas para que nos las cargue todas y las podáis tener ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a buscar una en concreto que es este rombo de aquí, que dice que es, bueno, naipe de diamantes, porque como veis está seguido de las otras formas de la baraja de naipes, pero bueno, naipe de diamantes. Ahora, con ayuda de la tecla Shift o mayúsculas, trazamos la forma del tamaño que queráis, a ojo, por ejemplo así, y lo vamos a mover un poquito arriba. Este va a ser el nudo de nuestra corbata, de hecho lo podéis renombrar ya a nudo.
Ahora con control J duplicamos y como veis pues tendríamos el nudo por duplicado. Bueno, pues con control T vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a mantener pulsadas las teclas Alt y Shift para poder hacer la transformación en proporción y desde el centro, por ejemplo así, simplemente un poquito más grande. Y ahora lo movemos hacia abajo, dependiendo del largo de vuestra corbata, pues por ejemplo hasta ahí. Ahora mismamente en esta capa en la que acabamos de duplicar, que vamos a renombrarla ya a corbata, ahora nos vamos a ir aquí a la herramienta lazo poligonal y justo en esta esquinita, justo en la esquinita, hacemos un clic y más o menos a esta altura hacemos otro clic. Y ahora lo llevamos a enfrente, podéis pulsar la tecla Shift para que os lo lleve totalmente recto. Hacemos otro clic por ahí y ya el último lo llevamos a la esquinita. Ahí. Y ahora simplemente tenemos que cerrar. ¿Veis que ha aparecido un circulito? Pues ahí cerramos. Y nos queda esta selección. Pues la vamos a rellenar con el bote de pintura, con el mismo color que hemos utilizado para crear las formas. Así. Control D y ya tendríamos, como veis, la forma básica de nuestra corbata. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es mover el nudo a la parte de arriba y la corbata nos queda en la parte de abajo. Y nos queda así, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir a Archivo, Colocar y voy a colocar encima unas texturas. Por ejemplo, yo voy a usar la textura 2. La voy a hacer más grande. Y, por ejemplo, la voy a rotar para que quede así. A ver, ahí que me cubra todo. Así está bien. Tecla Enter para validar. Y con la tecla Alt me sitúo entre la capa del nudo y la capa de la textura. Tecla Alt y hago un clic. Y entonces me queda así. Con control J duplico la capa de la textura. ¿Veis? Ahí la tengo. La muevo encima de la capa de la corbata y repito la operación, tecla Alt entre la corbata, la capa de la corbata y la textura, hago un clic y así me queda. Como veis, esta corbata está muy plana, no tiene volumen, entonces vamos a tratar de darle un poquito de volumen. Nos vamos aquí a la capa de la corbata, nos vamos a FX y vamos a empezar añadiéndole una sombra paralela. La sombra podéis dejarla en negro, pero yo os aconsejo que hagáis un clic y le cambiáis el color, por ejemplo, pues a uno de estos azules grisáceos, que hacéis un clic aquí con el cuentagotas y ya os sale el nuevo color, y OK. Y vamos a darle también una superposición de degradado, y aquí en degradado hacemos un clic, vamos a elegir el tercero que viene por defecto con Photoshop, que es de negro a blanco, y aquí en el negro igual vamos a elegir nuevamente ese color grisáceo. Bueno, podéis copiar el código si queréis, pero yo simplemente hago clic con el cuentagotas y ya me toma el nuevo color. OK, y vamos a poner esto en modo de fusión multiplicar y podéis dejarlo así, pero yo en este caso voy a ponerle un ángulo de 150 para que quede la sombra de esta parte, y luego siempre podéis mover la sombra un poquito, por ejemplo así, y OK, y ahí tenemos ya ese efecto, ¿veis? El efecto del sombreado y el efecto de la sombra paralela. Pues vamos a hacer esto mismo, pero en la capa del nudo. Para no repetir de nuevo todos estos pasos, vamos a copiar el estilo de capa. Podemos arrastrarlo pulsando la tecla Alt, arrastramos los efectos, ¿veis que ahí estoy arrastrando un FX? Y me los llevo aquí, a la capa del nudo, suelto y ya los tengo ahí. Pero como veis, aquí sobra un pequeño pedacito, entonces me sitúo en la capa del nudo y con la herramienta de marco rectangular voy a seleccionar, por ejemplo, esta parte de aquí y le doy a la tecla suprimir, control D y ya tendría ahí. Si por lo que sea veis que la sombra del degradado queda muy exagerada, hacéis doble clic aquí en el degradado y simplemente lo movéis un poquito. Y ya estaría, ¿vale? Vale, pues ahora todas estas capas las vamos a seleccionar con ayuda de la tecla Shift desde la primera a la última.
y con control G las metemos en un grupo. Y vamos a llamarle a esto corbata. Y entonces ya la podemos mover a donde queráis. Bueno, yo creo que está muy grande, entonces con control T la voy a hacer un poco más pequeñita. Ahí. Y la voy a situar, pues en principio más o menos por ahí, luego la reubicaré. Vamos a crear ahora ya en este punto un pequeño marco. Entonces creamos una capa nueva, voy a llamarla marco. Y lo voy a hacer a ojo con la herramienta marco rectangular. Vamos a elegir así un pequeño marco todo alrededor. Por ejemplo, así está bien. Voy a selección, invertir. Y ahora lo voy a rellenar con el bote de pintura en color blanco. Control D para sacar la selección. Podéis dejarlo así, queda simple, y si no le podéis dar un efecto muy bonito. Por ejemplo, con este color azul que tengo aquí, que recordaréis que lo pillé con ayuda del cuentagotas, ¿vale? Podéis copiar el código si queréis, pero bueno, a ojo lo pilláis con el cuentagotas. Con ese color como frontal y blanco como color de fondo, vamos a irnos aquí a filtro, textura, vidriera. Vosotros podéis experimentar con otros filtros porque los filtros a veces nos pueden ayudar a lograr efectos muy bonitos. Yo en este caso ya estuve probando y me gusta este efecto de vidriera, que como veis es este que estáis viendo aquí. Yo ya le voy a dejar estos valores, 10, 4 y 3, pero podéis probar con otros valores. Ok, y como veis ahí tengo ese efecto súper bonito. Mira del antes y mira del después. Vale, pues ahora me vuelvo aquí a la corbata y la voy a volver a colocar, por ejemplo, por ahí. Vamos a crear ahora los cuellos de la camisa. Entonces creamos una capa nueva y nuevamente, bueno, la voy a renombrar a camisa o cuello o como queráis. Voy a utilizar el color blanco para la camisa y nuevamente vamos a utilizar la herramienta de forma personalizada. Podríamos utilizar la misma que nos serviría, pero vamos a buscar una en forma de triángulo. Tenemos aquí uno, pero no nos sirve porque tiene picos. Pero tenemos otro justo aquí más abajo que tiene los bordes redondeados. Entonces es este el que vamos a elegir. Se llama señal 3. Fíjate, es una señal. Y vamos a hacer un cuello de camisa. Bueno, pues igual, con ayuda de la tecla Shift, manteniendo la pulsada, hacemos un cuello y como veis lo hace en proporción. Y más o menos de este tamaño, está bien. Nos vamos aquí a FX y vamos a ponerle sombra paralela también. Y aquí podéis dejarle el color negro y si no, pues elegís ese color que tenéis ahí, el azul, el azul grisáceo y OK, y OK. Y entonces ya movemos este cuello y lo colocamos ahí encima de la camisa, ¿veis? Perdón, de la corbata. Ahora con control J lo duplicamos y arrastramos la copia justo enfrente, ¿veis? Y ahí ya tendríamos el segundo cuello de la camisa, que ahora estas dos capas las podéis combinar con control E. Y se llamaría camisa. Ok. Bueno, pues lo podéis dejar así sencillo y si no, os he dejado en los materiales dos cosillas. Por un lado, unos pinceles que son pinceles de puntadas, ¿de acuerdo? A ver, os los voy a enseñar. Son estos pinceles de aquí, son pinceles de puntadas. Entonces vosotros simplemente elegís el que queráis y podéis hacer un efecto de puntada. A ver, es que tenéis que ir probando, creo que son estos, sí, ¿veis? Son así como puntadas de hilo. Déjame hacerlo en azul para que lo veáis. Bueno, en negro da igual, mira, ¿ves? Que os pueden servir para hacer, pues, por ejemplo, aquí los bordes del cuello de la camisa. Y estos pinceles incluyen unos botones, ¿veis? Aquí tenemos un botón. Bueno, pues podéis utilizar ese botón, ese color azul que os comentaba, ese, para ponerle ahí un botoncito a la camisa, ¿veis? Y si no, os he dejado en los materiales unos botones, entonces vais a archivo colocar y colocáis los botones, los que queráis. Por ejemplo, vamos a elegir el primero, botón 1. Tecla Enter para validar porque ya está más o menos del tamaño adecuado y lo ponéis ahí en el cuello de la camisa. Y con control J lo duplicáis y el otro botón en el otro lado. Por ejemplo ahí. Vale. Pues a partir de aquí ya vuestra creatividad
podéis hacer lo que queráis con ella. Por ejemplo, podéis dejar esto así tal y como está y escribir en este espacio en blanco un texto para vuestro padre. Yo en mi caso, como os enseñé al principio, hice esto pensando en colocar unas fotos. Entonces es lo que voy a hacer, ¿vale? Me voy a ir a archivo, colocar, y voy a seguir colocando la textura 3, que es esta de rayas, y vamos a hacer que ocupe todo, por ejemplo así. Tecla Enter para validar, la muevo un poco y me voy a quedar solo con una sección que va a ser, pues, por ejemplo, desde aquí ahí más o menos. Control J, y entonces ya la tengo aquí en una capa nueva y esta capa ya la puedo eliminar. Y me quedo solo con ese pedacito, ¿de acuerdo? Que lo puedo recolocar donde quiera. Ahí. Yo voy a ir ahora a archivo, colocar, y voy a colocar otra vez la textura 2. Y esta la voy a hacer un poco más grande. La roto un poquito y la pongo en esta esquinita de abajo, así, por encima de la otra. Esto vosotros podéis combinar las cosas como más os gusten. Ahora, nuevamente, ya estaría un poquito más adornado. Podéis bajarle la opacidad, por ejemplo, a esta textura de aquí. Y lo mismo, ponerle ahí un texto, una poesía, lo que se os ocurra. O directamente quitarla. Yo en mi caso voy a poner un marco de fotos. En la entrada que os dejaré, os voy a dejar enlazado el pack completo de estos materiales del Scrap Kit, que repito, era un Scrap Kit de Navidad, pero contiene unos marcos que os pueden servir para no tener que hacer vosotros los marcos. En este caso los vamos a hacer nosotros, entonces lo que voy a hacer es crear una capa nueva y utilizando estos colores de aquí, de esta textura, con la tecla, vamos a ir por ejemplo al pincel, con la tecla Alt, nos sale el cuentagotas y elegimos ese color azul oscuro, ¿veis? Bueno, pues ahora volvemos aquí a la forma personalizada y vamos a buscar aquí una forma que nos guste, la que queráis. Mira, tenemos formas de corazón, esta de aquí que también es muy bonita. Yo voy a utilizar una básica que es el círculo. Vale, pues en una capa nueva, repito, manteniendo pulsada la tecla Shift, hacemos un círculo del tamaño que vosotros queráis. En este caso lo voy a hacer grande porque voy a colocar solo una imagen, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo colocáis por ejemplo ahí, en medio, por ejemplo. Y con control J tenemos el círculo duplicado. Con control U abrimos tono saturación y voy a subirle la luminosidad un poquito para diferenciar este círculo del otro, por ejemplo así. Ok. Y ahora con control T, manteniendo pulsadas Alt y Shift, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y ahí ya dejáis el marco que queráis, dependiendo si lo queréis más ancho o menos ancho. Por ejemplo, así está bien. Tecla Enter para validar. Bueno, pues aquí en esta forma más clarita es lo que nos va a servir de referencia para nuestra fotografía. Os lo voy a enseñar ahora. Bueno, antes de nada vamos a darle un pequeño efecto de sombra paralela, que ya la podéis dejar en negro. Y ahora sí, vamos a archivo, colocar, y colocaríais vuestra foto. Yo voy a utilizar una, cualquiera. Hacemos que más o menos abarque todo ese círculo. Un poquito más, así. Tecla Enter para validar. Y para colocarla dentro de ese círculo, con máscara de recorte, tecla Alt entre el círculo que he llamado foto y la foto. Y como veis, ahí me queda ya perfecta. Esto ya lo puedo mover donde yo quiera, que se va a mover dentro de ese círculo, ¿veis? Incluso le podría bajar un poquito la opacidad para que quede más suavizada, así. Vale, y esta capa, que es el círculo que hace de borde, podéis dejarlo así liso, o lo que os dije antes, experimentar con filtros. Esta es la mejor ocasión para experimentar con filtros. Por ejemplo, nos podemos ir a filtro, distorsionar, rizo. Y como veis, el filtro rizo hace este efecto en los bordes que queda súper bonito. Tenéis varios tamaños, pequeño, mediano, grande. Podéis variar la cantidad. Cuanto más pequeña, pues menos se nota la distorsión. Cuanto más grande, más se nota. Yo lo tenía en 500. Y tamaño pequeño. Y ok, entonces ya tenemos ese efecto súper bonito. Mira el antes y el después en ese borde del marco. Yo ya lo voy a dejar aquí, le voy a añadir solo un par de detalles más porque repito, esto es solo una idea,
con este mismo color azul. Me voy a la herramienta texto y voy a ponerle aquí abajo felicidades, papá. Esta fuente os la dejé en las fuentes recomendadas de febrero, así que la podéis encontrar en ese pack, pero bueno, os la dejaré también. Y se llama, si no recuerdo mal, sí, I Love You ABC. Luego os dejé también los materiales, archivo, colocar unas maripositas súper bonitas. Voy a coger esta que es más blanquita, la hacemos más grande, tecla enter para validar y la voy a colocar aquí en el marco, un poco así por encima de la foto porque creo que queda muy bonita. Incluso la voy a rotar un poquito, así. A la mariposa podéis darle también una pequeña sombra o directamente dejarla aquí, la podéis colocar donde queráis, ¿vale? Yo creo que por aquí queda bien. Y ya estos huecos vacíos que quedan los podéis dejar así, que yo creo que tampoco queda mal. Y si no, pues en una capa nueva podéis rellenar alguno de esos huequitos con pinceles. Repito, os he dejado pinceles, estos packs de aquí os los compartí en San Valentín. Entonces pues nada, simplemente elegís uno. Por ejemplo este que dice I love you, que es un corazón. Y vamos a ponerlo por aquí. Ahí hacéis un par de clics y ya estaría. Y con esto podéis combinar diferentes elementos hasta que tengáis una composición más o menos de vuestro gusto. En este caso pues yo creo que es importante que más o menos elijáis los mismos colores para toda la composición para que quede más bonita. Y podéis aprovechar esta idea para hacer composiciones para el Día de la Madre también, para el Día del Amigo, para el Día del Niño, para regalar en algún cumpleaños, en fin, para cualquier ocasión que se os ocurra. Simplemente utilizando diferentes elementos que yo os comparto a lo largo de todos estos días y semanas en la web. Elementos de Scrapkit, imágenes en PNG, texturas, pinceles, degradados, estilos. Siempre os estoy compartiendo muchas cosas. Así que bueno, esta es una pequeña idea para que podáis utilizarlas y dar rienda suelta a vuestra creatividad a ver qué cosillas se os ocurren. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, esta pequeña aportación. Y yo me despido hasta un próximo tutorial. Besitos.